Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días PSPB. Enhorabuena, secretaria general del PSPB-PSOE, Diana Morán. Y enhorabuena también al conjunto de los socialistas y las socialistas de la Comunitat Valenciana. También por la elección de este lema. Aquí estamos, porque efectivamente es aquí donde estamos los socialistas. Otros nunca están. Nunca están. No estuvieron durante la tragedia. No están ahora en la reconstrucción de los municipios afectados. E incluso le decía al presidente Ximo Puig que no está hasta cuando tiene que exigirle al Partido Popular en España, en las Cortes Generales, que vote a favor de un Real Decreto Ley que lleva las entregas a cuenta que representan 1.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana. ¿Pero dónde está el Partido Popular de la Comunidad Valenciana? Y no están ni se les espera nunca. Pero nosotros sí sabemos dónde hubiera estado Diana Morán si hubiera sido presidenta de la Generalitat Valenciana. Hubiera estado en el mismo lugar donde han estado todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de los municipios afectados, nuestra delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o Ximo Puig cuando tuvo que gestionar también otras danas. Hubiera estado Diana al pie del cañón, cumpliendo con su obligación. Menos mal que... Y quiero además hacerlo explícitamente, porque yo también he sido testigo de ello. La Comunitat Valenciana tiene unos extraordinarios servidores públicos. Extraordinarios servidores públicos, funcionarios y funcionarias. Afortunadamente, tanto el pueblo de la Comunitat Valenciana como sus servidores públicos le dan 1000 vueltas al gobierno de Carlos Mazón. Por eso es tan importante este congreso, querida Diana, compañeros y compañeras. Porque tenemos que trabajar, porque estamos convencidos de que cuando llegue el momento, los valencianos y valencianas con su voto pondrán las cosas en su sitio. Es decir, a Carlos Mazón en su casa y a Diana Morán al frente de la Generalitat Valenciana. Y mientras tanto, como hemos hecho desde el primer día, desde ese fatídico 29 de octubre, el Gobierno de España está y estará con todos los municipios afectados, con sus vecinos y con sus vecinas. Lo dijimos desde el primer momento. Todos los recursos del Estado, todo el tiempo que sea necesario, cualquiera que sea el volumen de recursos necesario para la total y completa reconstrucción y el relanzamiento de la Comunitat Valenciana. Venía antes preparando las notas del discurso y recordaba que el día de la Dana, las Corts Valencianas habían aprobado una ley ómnibus por la cual habían quitado la prohibición de construir a 500 metros de la costa hoteles y lo habían reducido a 200 metros. Creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sabéis que uno de los efectos del cambio climático es precisamente el que se eleva el nivel del mar como consecuencia del deshielo y otras cuestiones. Y es la reflexión que os quería hacer, porque creo que durante todos estos años todos hemos ido aprendiendo que la seguridad no es solamente la seguridad que podemos tener, afortunadamente gracias al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ellos un abrazo porque han trabajado también muy duro durante las fechas más difíciles de la Dana. Sabemos que la seguridad
no es solamente esa, que hay una seguridad mucho más amplia, que afecta de lleno al impacto de la emergencia climática que vivimos, que constatamos todos y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de responsabilidad, desde el sector primario al sector turístico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy más que nunca necesitamos gobernantes que presten atención al asesoramiento técnico, no que cuestionen a la Agencia Española de Meteorología, que presten atención a lo que nos dice la ciencia, que está basado en datos, no en supercherías, que crea en el poder transformador y reparador de las políticas públicas, no que banalice el haber creado la Unidad Valenciana de Emergencias y diga que es un chiringuito y que lo voy a recortar como están recortando las políticas vinculadas con el cambio climático. ¿A dónde quiero llegar a parar? Lo que quiero decir con esto es que esta coalición negacionista que está en las Corts Valencianas, unos gobernando y los otros apoyando, por ejemplo, qué vergüenza haber puesto a un partido negacionista como Vox al frente de la comisión de investigación que tiene que investigar sobre las responsabilidades y alumbrar respuestas nuevas a futuras danas ante la emergencia climática. Una nueva banalización de los efectos de la emergencia climática y cómo la política tiene que responder y anticiparse y mitigar y adaptarse a esta realidad climática que, por desgracia, está sufriendo particularmente, lo dice la ciencia, el Mediterráneo. Digo todo esto porque esa coalición negacionista a la que vamos a derrotar el próximo 2027 es un auténtico, un auténtico peligro público para la seguridad de las personas. Tenéis una expresión en valenciano que me parece que es muy elocuente. El PP y Vox y su negacionismo son como el arroz empastrat. Y en 2027 vamos a convertir ese negacionismo en pasado y vamos a abrir las puertas al futuro que merece y necesita la Comunidad Valenciana de la mano de Diana Morán y del PSPB. En toda la Comunidad Valenciana, desde Valencia a Castellón, pasando por Alicante. Menuda semana llevan, o menudas semanas. Están aquí los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. Han trabajado mucho junto con otros, muchos jubilados y jubiladas, para que las contrarreformas laboral y la contrarreforma de las pensiones que impusieron unilateralmente el Partido Popular cuando gobernaba con mayoría absoluta durante la crisis financiera se pudiera revertir. Tardamos más de una década en poder revertir esas contrarreformas. Estamos hablando de generaciones. Y escuchamos ahora al líder del Partido Popular, ¿no? El autor de "No soy presidente porque no quiero", ahora viene con voto a favor de revalorizar las pensiones cuando mi voto no es decisivo. Porque ya tenemos una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Pero lo mejor es lo que dice la justificación para cambiar su voto. Votan que no cuando su voto es decisivo, votan que sí cuando su voto no es decisivo y dice que lo hace para no hacerle el juego al malvado Sánchez. Es decir, no le importan nada los pensionistas. Que sí, sí, que sí, sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí, que los socialistas lo tenemos claro. Revalorizar las pensiones sí o sí. Transporte público gratuito sí o sí. Ayudas a los afectados por las danas sí o sí. El escudo social sí y 1000 veces sí. Llevamos haciéndolo desde 2018 y lo seguiremos haciendo hasta 2027 y más allá. Y lo hacemos porque, como comentaba con mi querido Chimo Puig, que está de embajador en la OCDE, el éxito económico y social que está viviendo ahora mismo España, en comparación con otros países europeos, casa y es como consecuencia de que estamos creciendo, pero también estamos redistribuyendo esa riqueza entre la gente y la mayoría social de nuestro país. Esta semana hemos tenido dos datos
extraordinarios de la situación económica que vive nuestro país en comparación con el resto de Europa en un contexto complejo tan difícil como el que estamos atravesando. El último trimestre del año, la economía española creció al 3,5%. En total, en 2024 hemos crecido al 3,2%. Es decir, casi 4 veces más que la Unión Europea. Tenemos 21.900.000 personas ocupadas. Más de 10 millones son mujeres por primera vez en la historia. Tenemos una tasa de paro que es la más baja desde hace 16 años. Y vamos rumbo al pleno empleo. Y hemos creado en 2024 casi 470.000 nuevos puestos de trabajo. Y la previsión para 2025 y 2026 es que sigamos creciendo y creando más de 400.000 puestos de trabajo en nuestra economía. Pero además de hacerlo, los resultados económicos actuales son fruto del esfuerzo de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores, de los empresarios y también de las familias, y por qué no decirlo, también de la política económica que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno. Claro que sí, hay que decirlo alto y claro. Lo que quiero deciros es que ha habido otras épocas en las que la economía española ha crecido. Otras épocas en las que se ha creado empleo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros estamos redistribuyendo ese crecimiento. La diferencia es que sí, se crean más de 469.000 puestos de trabajo durante el pasado año, el 2024. Pero hoy la temporalidad está bajo mínimos. Hoy el salario mínimo interprofesional ha crecido más de un 50% durante estos últimos años que llevamos en el Gobierno. ¿Por qué? Porque hay un Gobierno de coalición progresista que redistribuye los frutos del crecimiento entre los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Y los datos nos los dan no solamente esas cifras macroeconómicas, sino también la OIT, que hace menos de un mes dijo que España era una de las principales economías del mundo, no de Europa, del mundo, de las economías avanzadas, que más había reducido en estos últimos años precisamente la brecha salarial. ¿Por qué? Gracias al salario mínimo interprofesional y su subida. También, fijaros, porque, claro, han pasado 7 años, hemos vivido una pandemia, hemos vivido situaciones muy dramáticas como la guerra en Ucrania, que lamentablemente sigue, ahora también la guerra en Oriente Medio, la crisis energética que ha afectado al bolsillo de los hogares y también de las empresas y de las industrias, y aquí lo sabéis bien. Por cierto, que por supuesto que vamos a sacar adelante no solamente las entregas a cuenta, mal que le pese al Partido Popular y a Vox, sino por supuesto las ayudas a las electrointensivas y el Plan MOVES, que es muy importante también para la industria en nuestro país y la industria de la automoción. Pero a lo que voy es que venimos de un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que decía, cuando se hablaba de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y le preguntaban, oiga, ¿por qué no aprueba usted una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres? ¿Sabéis cuál fue su respuesta? Menudo lío. No, pero esa fue textualmente su respuesta, eso no me lo estoy inventando. Menudo lío. Bueno, nosotros hemos llegado al Gobierno y desde 2018 aprobamos una ley de igualdad salarial. Gracias a la reforma laboral también y a la ley de igualdad salarial estamos implementando planes de igualdad en las empresas y como consecuencia de todo ello, de todo ese esfuerzo que venimos haciendo desde 7 años a esta parte, hoy España es uno de los 4 países de la Unión Europea con menor brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras. Claro que merece la pena y que el sector público a través de las leyes, de la regulación, puede hacer cosas buenas para la gente en nuestro país. Y con la revalorización de las pensiones igual. Y con la cohesión territorial igual. La financiación autonómica. Durante los años que tengo el honor de ser presidente del Gobierno del Ejecutivo Central en la comunidad autónoma, han aumentado en más de un 48%. Y ya no se habla, pero era una de las reivindicaciones más lógicas y más legítimas de la Comunitat Valenciana del ritmo de ejecución del corredor mediterráneo, que también es un factor de cohesión territorial de nuestro país y de competitividad para el conjunto de la Comunitat Valenciana. O no se habla de la gigafactoría en Sagunto,
o no se habla de cómo estamos defendiendo la industria del automóvil en el conjunto de la Comunidad Valenciana, por cierto, con una secretaria de Estado que tengo aquí a mi vera, a Rebeca, que conocí precisamente con Chimo, cuando estábamos impulsando la gigafactoría de Volkswagen SEAT en Sagunto. Lo que quiero deciros con esto, compañeros y compañeras, es que mal que le pese a la derecha y a la ultraderecha, la economía española va viento en popa y a toda vela rumbo al pleno empleo en 2027. Y tampoco os preocupéis mucho si se desgañita la oposición. Es más, si se desgañita la oposición, es que lo estamos haciendo bien. Por tanto, nosotros a lo nuestro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos de aquí al año 2027? Necesitamos nunca olvidar que el Partido Socialista es un partido ganador. Somos un partido de ganadores. Nosotros nunca olvidamos lo que dijo el presidente Ramón Rubial, de que al final las grandes transformaciones se tienen que ver escritas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros queremos ganar para poder, poder para gobernar y gobernar para avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer. Este Congreso y los congresos que vengan a nivel provincial y a nivel municipal, lo que pido a las bases del Partido Socialista es que elijamos a los mejores, a los que puedan ganar las elecciones municipales y también los que puedan hacer que tengamos más alcaldes y alcaldesas socialistas a partir de mayo de 2027. Y que tengamos a Diana Morán como presidenta de la Generalitat. Y me diréis, claro, lo hago porque soy el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y tengo, por tanto, un apego a las siglas del partido. Sí, es verdad. Pero lo hago por algo más importante aún. Y es que si nosotros, durante estos 5 años, con una pandemia, con guerras, con inflación y, en fin, con la ola reaccionaria que, por desgracia, está tomando posiciones en gobiernos muy importantes, hemos logrado hacer toda esta transformación y avances en nuestro país. Imaginaos lo que podemos hacer durante los próximos 5 años. Si tenemos más alcaldes y alcaldesas socialistas, si tenemos más presidentes y presidentas autonómicos socialistas y un gobierno socialista al frente de España, los avances serán mucho más rápidos y llegaremos más lejos. Por eso pido que tengamos ambición, que no la perdamos, que seamos competitivos, que salgamos a ganar y que pongamos a los mejores, a los más representativos, porque hoy los necesitamos más que nunca. Yo lo que quiero es que en 2030 España sea un país paritario, con la ley de igualdad, con la ley de paridad, con la ley de igualdad entre hombres y mujeres a nivel laboral que hemos aprobado durante todos estos años, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, que en 2030 el poder político, económico y social de nuestro país, si el 50% de la población es mujer en nuestro país, el 50% tiene que ser para ellas. Yo lo que quiero en 2030 es un país en el que tengamos una tasa de empleo, o mejor dicho, el pleno empleo. Que tengamos un país donde al menos el 6% del total de vivienda en nuestro país sea vivienda protegida, sea una vivienda de parque público para los jóvenes y para las familias más jóvenes. Nosotros queremos un país con una energía verde para hacer frente a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Hemos hecho mucho durante estos años. Hoy tenemos, en el año 2024, somos en Europa la principal gran economía que tenemos más de un 50% de electricidad proveniente de las energías renovables. Bueno, pues yo quiero que en 2030 no nos conformemos con ese 56%, sino que lleguemos al 81% como hemos fijado en el Plan Nacional de Energía y Clima que hemos presentado a Europa. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y eso qué traducción tiene? Fijaros, si nosotros en 2030 conseguimos saltar del 56% al 81% de la electricidad que proviene de energías renovables, significará
que dejaremos de estar pagando a los países productores de gas y de petróleo nada más y nada menos al año que 80.000 millones de euros. No tengo nada contra esos países, al contrario. Pero para que os hagáis una idea del volumen de recursos que detraemos para otras políticas, las becas en nuestro país al año representan 2.500 millones de euros y estamos en un techo histórico gracias al Gobierno de coalición progresista. Imaginaos lo que podemos hacer si transformamos en verde todo nuestro sistema energético. Que, por cierto, gracias a esa apuesta que hemos hecho por las renovables, hoy tenemos una electricidad un 30% más barata que la media europea. Y gracias a ello, grandes industrias se están posicionando en España, ya sea en la Comunidad Valenciana o en otras partes de nuestro país. Y yo, por supuesto, que quiero reindustrializar España y que en 2030 la industria en nuestro país represente nada más y nada menos que el 20% del Producto Interior Bruto. Por supuesto que merece la pena, compañeros y compañeras, las políticas progresistas que estamos poniendo en marcha. Y necesitamos para ello tener más alcaldes y alcaldesas, más presidentes socialistas, porque si no nos ponen palos en la rueda y hacen las cosas que hacen, que hasta incluso destruyen los carriles bici, con dinero europeo, porque no creen en la movilidad sostenible y como consecuencia de ello no creen en los efectos de la emergencia climática. Lo pongo como un ejemplo de lo que podemos lograr si tenemos más administraciones alineadas con unos objetivos que son, fijaros, no son tanto de ideológicos como de sentido común, que es adaptarnos y mitigar y aprovechar como una gran oportunidad lo que pueda representar la emergencia climática en sus vertientes, digamos, de competitividad. Y además, si lo pensamos fríamente, en estos 7 años nosotros estamos demostrando que el modelo de política económica y social que está desplegando el Gobierno de España de la mano de los agentes sociales es un modelo de éxito. ¿Qué estamos haciendo si no es desbaratar y echar por tierra todos esos mantras neoliberales que nos pusieron encima de la mesa y que aplicaron después de la crisis financiera la derecha y la ultraderecha? ¿Qué nos decían con el salario mínimo interprofesional? Cuidado, no lo subáis mucho, que entonces se va a dejar de crear empleo, particularmente empleo juvenil. Bueno, hemos subido el salario mínimo interprofesional a unas cifras este año también inéditas en la historia de nuestro país y estamos con 21.900.000 personas ocupadas y creando empleo anualmente a un ritmo de más de 400.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Qué nos dijeron con las pensiones? No revaloricéis las pensiones, porque si no vais a hacer insostenible el sistema público de pensiones. Bueno, estamos revalorizando las pensiones y vamos a acabar esta legislatura con 30.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron con el crecimiento y la emisión de gases de efecto invernadero? Que era imposible crecer y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y España es una economía, la que más crece de las principales economías en Europa, y hemos reducido la emisión de gases de efecto invernadero un 20%. ¿Qué nos dijeron de la solución ibérica? No, durante la guerra de Putin en Ucrania y los efectos de la inflación. No intervengáis el mercado eléctrico. No, por favor. Eso va a hacer que se aumente más el precio. No intervengáis, no propongáis en Bruselas la solución ibérica. Y el hecho es que hoy tenemos un 30% de la electricidad más barata en nuestro país y que gracias a esa solución ibérica que peleó Teresa Rivera, la hoy vicepresidenta primera de la Comisión Europea, pues tenemos un ahorro de 5.000 millones de euros a las empresas, a las industrias y a los hogares de nuestro país. Dicen, ahora dicen que no se puede intervenir el mercado de la vivienda y nosotros vamos a intervenir el mercado de la vivienda, vamos a construir vivienda protegida y vamos a resolver el problema que tienen muchas familias y también jóvenes en nuestro país. ¿Qué quiero deciros con esto? Que nuestro modelo funciona, que es un éxito y que ser socialista hoy
más que nunca, en el año 2025, ¿sabéis lo que significa? Significa estar del lado correcto de la historia. Del lado correcto de la historia. Porque no se puede tener una vida saludable en un planeta enfermo. Porque no se puede hablar de crecimiento si no se redistribuye ese crecimiento entre la clase media y trabajadora. Porque nuestra democracia se resiente cuando se asesina a las mujeres o a sus hijos y a sus hijas por la violencia machista o la violencia vicaria. ¿Y por qué no se puede banalizar, como hizo Carlos Mazón, el asesinato masivo de personas, de gazatíes en Palestina, simplemente para tratar tu incompetencia al frente de la Generalitat Valenciana durante las horas más aciagas de la Dana en Valencia? Lo que digo, compañeros y compañeras, es que ahora que avanza esta ola reaccionaria, tenemos que tener muy claro, que la única manera, no la única, la mejor manera de hacer frente a esta ola reaccionaria es con más políticas progresistas publicadas en el BOE. ¿Dicen que no quieren feminismo? Pues renovaremos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Dicen que se oponen a la reforma laboral que aprobamos y acordamos con los agentes sociales. Pues esta legislatura será la legislatura de la reducción de la jornada laboral. Dicen que, el orden multilateral ya no sirve y que poco menos tenemos que hacernos insensibles con el sufrimiento que tienen ahora mismo y padecen las poblaciones ucraniana y la población palestina y otras tantas en el mundo. No me olvido de Sudán y de otras partes del mundo que sufren conflictos bélicos. Pues España dará un paso en favor de la paz y del multilateralismo. Tenemos que ser conscientes de que somos un gobierno progresista que está demostrando con hechos, no con palabras, con hechos, también con palabras, que el modelo socialdemócrata funciona, que es posible crecer y redistribuir, que es posible crecer y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que el feminismo, que el ecologismo, que el pacifismo, que el multilateralismo, que el europeísmo son las vías por las cuales se garantiza el progreso y la justicia social de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Digo todo esto porque hace unos días, a propósito de esto de la internacional ultraderechista, uno de sus principales intelectuales hizo esta siguiente reflexión. Lo bueno de ellos es que no se esconden y no utilizan, figuras retóricas, O sea, hablan a las claras. Quien quiera entenderlos, que les entienda, y quien no, es su problema. Este señor dijo lo siguiente. Dijo, si el hombre más rico del mundo ha apoyado a un candidato que ha ganado en la primera potencia del mundo, en Europa esto va a estar chupado. Los gobiernos progresistas nos vamos a voltear como si la democracia fuera un mercado, como si los votos se pudieran comprar. Y es verdad que en su soberbia dice las cosas claras y tenemos que ser conscientes del desafío que tenemos por delante, pero también en su soberbia le falta lo más importante. Y es que en democracia un voto no es un voto. Un tuit no es un voto. Es una persona, un voto. Y en 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista como hicimos el pasado 23 de junio. Tendrán al hombre más rico del mundo con ellos. Podrán poner en marcha los algoritmos trucados para expandir su desinformación, sus bulos y su fango.
Pero nosotros vamos a pedir la confianza de la gente con su voto para frenar a la ultraderecha y garantizar el progreso social de nuestros pueblos. Porque mirad, compañeros y compañeras, si uno, en un momento como este, el Congreso, donde probablemente muchos de vosotros cuando habéis entrado, pues recordáis cuáles fueron las causas, las motivaciones que os llevaron a militar, porque no es a simpatizar, es a militar en una organización como la del Partido Socialista Obrero Español. La palabra militante es una palabra muy importante, porque es un compromiso añadido de trabajo, de esfuerzo, de hablar con la gente para trasladar las virtudes y las bondades de nuestra ideología, de la socialdemocracia. Si en un momento os acordáis de cuáles fueron las motivaciones que os llevaron a militar, a afiliaros al PSPB-PSOE o al Partido Socialista Obrero Español en general, hoy más que nunca, compañeros y compañeras, esas causas están más vivas. Porque, ¿quién si no, en este momento, en el año 2025, va a defender la democracia si no somos los socialistas? ¿Quién si no va a defender la verdad frente a tanto bulo y desinformación si no somos los socialistas? ¿Quién si no vamos a defender la causa de los jóvenes que merecen vivir en un mundo habitable, con la justicia social por bandera, si no somos los socialistas? ¿Quién si no vamos a garantizar la dignidad de nuestros mayores y sus jubilaciones si no somos los socialistas? ¿Quiénes si no, nosotros los socialistas, van a garantizar que la sostenibilidad del planeta, que la paz o que la construcción europea, que es nuestra casa común, nuestra nueva patria, puedan salir fortalecidos de este embate que está planteando la ultraderecha si no somos los socialistas? Por eso, compañeros y compañeras, en un momento como el actual, tan definitorio como es esta década 2030, donde tenemos de nuevo que hacer frente a viejos fantasmas con la palabra, con la razón, con la ciencia y con emoción, yo os digo que ser socialista es estar del lado correcto de la historia. Así que aquí estamos, buen Congreso y a prepararse para ganar en 2027.